Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, bienvenidos a Momento Político. Estamos con ustedes, el maestro Ricardo de la Peña y un servidor, Efrén Flores, para platicar de los acontecimientos más importantes de nuestro país en temas políticos, las implicaciones que tienen en el resto del mundo y el resto del mundo en nosotros. Bienvenido, Ricardo, aquí a Momento Político. Efrén, qué gusto platicar contigo, con nuestro público. Bueno, a ver qué opinas tú. Se me hizo ominoso la forma en la que Morena consiguió el voto que les faltaba en el Senado. ¿Qué opinas tú de la forma en la que se hizo? A ver, hay autores, medios que están mencionando ya que lo que hablamos es de un grupo mafioso a cargo de la administración del gobierno mexicano. Y bueno, creo que hay muchos fundamentos para eso. Hay mucha gente de la peor ralea que forma parte de los núcleos de respaldo a los gobernantes y efectivamente el futuro gobierno. Muchos de ellos, inclusive, Ricardo, del círculo rojo del propio presidente de la República. Sí. Que eso es lo más grave. Los Yunes no creo que representen parte del círculo rojo. Por eso, a mí me parece que lo interesante ahorita ya no es tanto hacer el recuento de lo ominoso que fue el logro de la mayoría calificada y cómo de inmediato consiguieron en menos de 24 horas el respaldo de los legislativos locales que querían y tal, y que se estuviera en forma prácticamente inmediata ya el 15 de septiembre habrá expedido la reforma como legislación ya vigente en México, siendo el hecho de que esto no ha acabado. Sí, la derrota es muy clara y bueno, uno puede ver la respuesta de los trabajadores del Poder Judicial tan bajos y en retirada después de la derrota, pero todavía existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia le dé entrada a algún procedimiento más lento si es de amparo, pero sobre todo la cuestión de inconstitucionalidad que pudiera llevar adelante y que pudiera permitir a la Suprema Corte de Justicia iniciar la revisión global de la reforma y eventualmente que pudiera echarla para atrás. Esto todavía no está escrito. ¿Tú crees que van a respetar lo que diga la Suprema Corte? A ver. Una cosa es lo que ellos quieran hacer, otra cosa es lo que pasa. Sí, la Suprema Corte de Justicia tiene instrumentos que le den quienes presenten inconformidad para derogar la reforma, puede eventualmente derogarla. Aparentemente existe la mayoría en la Suprema Corte de Justicia que pudiera eventualmente votar a favor de una derogación de la reforma. Ahora, si esto ocurre, no significa que el régimen el Ejecutivo y el Legislativo vayan a aceptar esta derogación. Estamos hablando de entrar en una crisis constitucional donde para unos estaría vigente la norma y para otros estaría derogada la norma. Qué grave, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir y eso puede ser muy grave. Ahora, pero lo que estás diciendo para unos y para otros, aquí no es la polarización original de López. Esto es aquí empieza a tener enfrentamientos que pueden ser violentos, muy delicados entre los Capuletos y los Montesco, ¿verdad? Con una diferencia. Alguien tiene pero ya con invitaciones muy graves, pasionales inclusive, ¿no? Pero alguien tiene la capacidad de ejercicio de violencia. El problema es que entramos en un desorden, en un caos completo. Sí, jueces que se consideran jueces y que dejarían de ser considerados como tales por parte de la autoridad. Elecciones a las que se convoca que no son reconocidas por el propio Poder Judicial. Entonces tenemos una situación de caos
más que violencia en sí, lo que genera es incertidumbre y desorden. Un desorden muy grave que además da el traste con la capacidad de operación del sistema judicial mexicano. Recordemos que continúan en paro los trabajadores del Poder Judicial y que los casos siguen acumulándose sin ser atendidos. Ese desorden se antoja que más bien la palabra debería de ser, tendemos a la anarquía, ¿no? Sí, pero bueno, todo eso obviamente lo que hace es ir obligando o a una solución de fuerza o a una inestabilidad social y política mayor, o a la imposición de una negociación que pudiera dar salida al caos que se fuera generando. Ya no va a ser asunto en manos de López Obrador, va a ser asunto en manos de Claudia Sheinbaum. Esto no va a pasar en 2 días, va a ir pasando a lo largo de la semana por venir. Pero no es ¿Para cuándo crees tú, calculas tú que tendremos una luz de lo que va a ocurrir? A ver, la Suprema Corte de Justicia no va a procesar, apenas van a presentarse las inconformidades. Hay una vía un poco extraña por la cual pudiera darse la petición de que la Suprema Corte atienda el asunto. Los partidos políticos, no los legisladores, los partidos políticos tienen la capacidad de iniciar procedimientos de acción de inconstitucionalidad por sí mismos cuando se trate de asuntos electorales. La legislación judicial considera un asunto de carácter electoral. Esto puede ser la puerta de entrada. Es así, la Suprema Corte puede tomar el caso y atenderlo, y eso tardaría un par de meses. Estamos hablando del resto del año, para que eventualmente la Suprema Corte dijera no, deroga la reforma. Y entonces estaríamos al año que entra con una norma aceptada y intentando operarse por el Ejecutivo y un desconocimiento de la norma por el Poder Judicial. Y allí tendríamos que ver cómo se va complicando el escenario y que de qué manera se puede dar algún tipo de negociación local. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que cobra relevancia. Sí, se nos acaba el tiempo, Ricardo, va rápidamente. Sí, es que falta por definir cómo se va a realizar las leyes secundarias. En ello puede haber capacidad de negociación. Y un tercer elemento que también va a ser paulatino es el conflicto que se va generando en el plano internacional, que sobre todo puede repercutir en las negociaciones que están fijadas para el 2026, pero debe iniciar desde ya para la ratificación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Eso es el terreno más movedizo que va a comenzar a actuar, pero que es paulatino. Si a eso le suma a uno la creciente tensión que con Estados Unidos puede darse a raíz de las posibles respuestas contra servidores públicos de el gobierno saliente, el gobierno entrante, los gobiernos estatales, que pudiera llevar adelante la vía por información que ha ido concentrando sobre actividades vinculadas al narcotráfico por parte de personas, personas públicas en México, el ambiente internacional puede irse deteriorando paulatinamente y en paralelo con la competitividad que puede ir creciendo. Bueno, Ricardo, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir la próxima semana. Habrá más información, pero yo creo que tiene que pasar algo con esta reforma judicial. De lo contrario, México va a perder muchísimo. Así es, mi querido Rafael. Con el TEMEC, con nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá, pero sobre todo aquí adentro también se va a empezar a crear un ambiente que ya huele, ya está presente, de anarquía, que a mí me preocupa muchísimo, porque eso implicará, digamos, una división no solamente de unos y otros, ¿no? De los Capuletos y los Montesco, sino también de mexicanos que estén interesados en invertir o no invertir en este país, y muy pronto, más pronto que tarde, se va a empezar
a sentir esto en el tipo de cambio tan amado por López Obrador, pero que por lo que veo muy poca importancia le va a dar a partir de ahora. Pues mira, vamos poniendo seguir un tema que seguramente va a dar para mucho, pero porque finalmente no es tan sencillo y tan lejano como quisieran dar a entender los que están ahorita festejando una victoria que bien puede ser física, Lo que tenemos es lo que ya ocurrió y vamos a ver qué ocurre de aquí a la próxima semana, pero yo creo que el país se va a seguir moviendo y, por cierto, muy en contra de lo que ha ocurrido por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y probablemente por el lado judicial pueda haber una entrada para empezar a frenar esta reforma que mucho nos va a dañar en lo económico y por supuesto en lo social. Pero de esto ya platicaremos, si te parece, la próxima semana, mi querido Ricardo. Hasta la próxima semana, a nombre del equipo, de todo el equipo técnico que hace posible este programa, Ricardo de la Peña y un servidor se despiden de ustedes, esperando contar con su presencia y que pasen ustedes muy feliz semana. Hasta entonces. Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político.